Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Ignorados por Dios, vamos a nuestra meditación al libro de Lucas capítulo 1 y versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Para ellos era una situación muy difícil, tanto para Zacarías como su esposa, llegar a la vejez y haber orado tanto y no ver un hijo. Para esos tiempos, ser estéril era como una maldición de Dios. Recordemos casos de damas que fueron estériles y Dios les dio la posibilidad de tener un hijo. ¿Recuerdan ustedes a Sarai? Allá en Génesis capítulo 11, versículo 30. Dios le permitió, siendo ella estéril de 90 años, tener un hijo. También hablemos de Rebeca, la esposa de Isaac, en Génesis 25, 21. También era estéril y Dios se lo permitió. A Raquel, la esposa de Jacob, Génesis 30, 22, se menciona también cómo ella lloraba y le decía a Jacob: me muero si no me das hijos. Y Jacob le decía: pero es que yo no tengo la culpa. Y Dios se acordó de estas damas, también de Ana. ¿Recuerdan? La madre del profeta Samuel, primera de Samuel 1:2. Dios le permitió tener un hijo. Así que en esta situación de Zacarías y Elisabet, ellos oraban al Señor por tener un hijo y no había venido ese hijo. Ya eran viejos, perdieron la esperanza. Es muy importante reconocer que era una maldición no tener hijos en esos tiempos. En el libro de Levítico 20:20 se menciona de esa maldición, además de que un hombre tuviera tener relaciones ilícitas, quedaba sin hijos, en Levítico 20:20. Pero la Sagrada Biblia dice que Dios se compadece de sus hijos. Y en este caso va a venir un hijo a esta pareja por la voluntad de Dios, después de haber orado tanto. El Salmo 103, versículo 13, tiene una promesa muy hermosa y dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No dudemos que es posible que tú, donde estés, igualmente en este momento puedas estar pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame a lograr esto que estoy pidiendo. Puede ser un hijo, puede ser algo que estés necesitando. Recordemos, Dios se compadece. Como se compadeció con todas estas damas, se compadece con sus hijos. Sigamos orándole al Señor y no dudemos que la respuesta va a venir en el nombre del Señor. Y vamos a escuchar el Señor que dice: no te he ignorado. Aquí está la respuesta. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.